Muy buenos días, mis estimados estudiantes de cuarto de secundaria. El día de hoy estamos en la semana 9 ya de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, en el cual vamos a empezar con un nuevo tema muy importante, para lo cual le pido mucha atención. Muy bien, vamos a conocer entonces el tema del día de hoy. Muy bien, vamos a ingresar directamente al tema. El tema del día de hoy es: ¿por qué han migrado las personas en nuestro país y en nuestro entorno? Vas a ponerte a observar estas dos imágenes que vemos. Por ejemplo, hay personas con bolsas, con equipajes, con niños, varones, mujeres, y todos están trasladándose de un lugar a otro. Vamos a corresponder a la pregunta planteada. Detente unos segundos y observa la imagen y luego responde. ¿Qué representan estas imágenes en tiempos de COVID? Muy bien. Entonces estamos hablando directamente del tema de la migración. Muy bien. ¿A qué le llamamos migración? Migración es aquel proceso en el que un individuo o un grupo de ellos se traslada de una zona a otra zona. Migra de un lugar a otro. Y hay una migración interna, ¿no? La migración interna que se da, por ejemplo, en el mismo país, en el mismo Perú, por ejemplo, personas que vienen, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, mejoran su situación económica, están aquí en Comas, y luego de repente se van a vivir a La Molina, o luego de repente están viviendo en el sur y vienen aquí al centro, a Lima, entonces van mejorando su situación. Hay una migración interna acá dentro del país. Y la migración externa es cuando, por ejemplo, ya estamos en el mismo territorio, pero ya es muy lejos y con la intención de vivir en un lugar, de radicar en un lugar. Y exterior, cuando ya pasamos a otro país, ¿no? Hay una salida externa. Muy bien. ¿Qué causa esta migración? Causa por el tema político, por el tema cultural, por el tema socioeconómico y por los temas o familiares. Todas estas causas determinan, por ejemplo, que las personas tengan que irse de un lugar a otro. Por ejemplo, en este tema que estamos viendo del COVID-19, hay mucho tema ya socioeconómico. Ya no hay cómo sostenerse económicamente las personas que vienen de provincia y estaban acostumbradas a trabajar diariamente y así sustentarse, ¿no? Qué sé yo, tener sus ahorritos tal vez también, pero tenían que pagar casa, pagar luz, servicios, y si no trabajan, entonces todo se estabiliza y no hay ingreso. Y por ello se dan cuenta que si se sigue propagando más el tiempo de aislamiento, no tienen recursos, entonces tienen que tratar de buscar los medios, y el medio que ellos tienen es que hay un lugar de procedencia. Tienen padres en un lugar, o bien personas que tienen sus casas en otros lugares, simplemente han migrado por cierto tiempo para progresar, con la intención de regresar porque tienen su casa. Entonces ellos simplemente ahora, en esta situación, regresan, ¿no? Y migran hacia el otro lugar. Muy bien. El país ha experimentado cambios sustantivos en su realidad demográfica. Por ejemplo, vemos que muchas personas que han migrado han venido aquí a Lima, por así, para sentarse aquí en Lima, porque Lima pues es como que dice la cuna de oportunidades, porque hay universidades, hay centros de estudio, jóvenes que terminan secundaria y quieren progresar en la vida, vienen a trabajar y a estudiar. Entonces esto ha generado que la sobrepoblación, o sea, mucha cantidad de personas que han llegado, han logrado construir casitas en asentamientos humanos, y así como ustedes ven, por ejemplo, el Cerro San Cristóbal, ven otros lugares, por ejemplo, en la Victoria, donde muchas personas viven, ¿no? De repente de una manera precaria, pero tratan de subsistir con la intención y la idea del progreso, ¿no? A veces ya se crea una sobrepoblación cuando a veces no hay un cuidado, y sin embargo uno a veces tiene hijos o la familia aumenta y no hay cómo alimentar a esas personas. Y ahí se crea un conflicto mucho mayor, que ya no tiene tanto que ver con el tema de la migración, porque la migración vino con un objetivo de prosperar, de mejorar, ¿no? Y en cambio uno por eso primero ve un balance, ve una prosperidad, y luego de ahí uno puede ya construir, porque es normal, es algo natural, algo también que está dentro de nuestros derechos, tener nuestra familia, pero todo tiene que ir en su tiempo medido, porque el derecho le debe corresponder a todos, ¿no? Y la seguridad y todo ello. Muy bien. En lo demográfico, el ámbito rural a las ciudades, ¿no? La gente que vive en provincia ha venido a las ciudades, hacia la franja de la costera y el llano amazónico. Eso quiere decir que han venido a la costa, bastante a la costa, y otras personas también han dirigido a la Amazonía. El Lima Metropolitana es una mega ciudad de migraciones internas. Por ejemplo, aquí en Lima tenemos personas de todos los departamentos del Perú. Muy bien. Es importante entonces que tú conozcas que la migración externa es aquella en que el migrante se traslada fuera del país, y la migración interna es aquella en la que el migrante se traslada dentro del mismo país. Esta la puede hacer de provincia a ciudad, de provincia a ciudad. Muy bien.
Datos importantes sobre la migración. Es importante saber que las prácticas culturales se refieren a las costumbres que tenemos en común con nuestros compatriotas y se evidencia nuestra forma de pensar y mirar el futuro, ¿no? El mundo. Por ejemplo, la preparación de los alimentos que consumimos, la forma de asearnos, de vestirnos, la manera de relacionarnos con nuestra familia y con nuestros amigos y la forma de celebrar también. Por ejemplo, nosotros comemos un rico chaufa. Este chaufa tiene un ingrediente de la migración, ¿no? Por ejemplo, hay personas que lo han traído, por ejemplo, la comida, imaginemos en la sierra, por ejemplo, yo me sorprendo, cuando voy a la sierra ya, por ejemplo, te venden un arroz con chaufa, y uno dice, pero ¿por qué? Si aquí ponemos un plato tradicional, ¿y cómo llegó? Ya venden pollo a la brasa y todo, que antes no era así, yo le hablo de pueblos pequeños, donde siempre visito, entonces veo que ya la migración de las personas que han aprendido este arte culinario, lo llevan a otro lugar, ¿no? Y ya comienzan así a expandir la cultura. Y también tenemos que agradecer que la cultura del arroz chaufa no es de nosotros, propiamente peruanos. Es un producto también que vino por el tema de repente de los trabajadores, de los primeros trabajadores japoneses que vinieron al país, que eran, por ejemplo, los culíes, ¿no? Los culíes vinieron a trabajar y después, en sus momentos de, así como un día de descanso, ellos preparaban sus platos de comida y ahí preparaban el arroz chaufa. Y así se hizo conocido, te dieron a probar o alguien por ahí en momentos de la historia y lo comenzó a propagar, ¿no? Y comenzó a ser un plato también que hoy en día es un plato peruano. Muy bien. Así también tenemos otro plato, por ejemplo, le cuento la historia de los africanos. Los africanos, por ejemplo, dicen que cuando había un día que le llamaban ellos, por ejemplo, el día de celebración, como si fuera un día libre, así como un domingo, ellos ¿qué hacían? A veces los terratenientes, los gamonales, que a ellos lo tenían como mano de obra, les daban, por ejemplo, les regalaban productos como papas, zanahorias, carnes, pedazos de cosas que les sobraban a ellos, que lo veían de esa manera. ¿Y qué hacían estas personas? Comenzaron a hacer tipo esas ollas grandes, pero a crear el famoso aguadito que comemos, que a veces uno dice, uy, cuando tengo a veces necesidades económicas, ¿qué preparo? Ah, algo tengo por ahí, ¿no? Un poquito de algo y hago mi aguadito. Y para ellos ese era un manjar, porque estaba preparado de muchos implementos, de muchos productos alimenticios, ¿no? Tenía todo tipo de vegetales. Muy bien, entonces mira, así como la historia va quedando para nosotros, o sea que también transforma nuestra cultura. Y ahora vamos a ver cómo. Cuando se migra en grupos, como en el caso, por ejemplo, de la población venezolana que ha llegado últimamente al Perú, estos tienden a mantenerse conectados. ¿Cómo viene la migración? A veces, bien difícil que uno venga solo uno. Pues se vienen en grupo porque estos grupos se vienen ayudando entre ellos, ¿no? Y también viene de repente de la familia dos y después esa familia va mejorando su situación, viene y trae a más familias. Si la situación es bastante necesaria y así de esa manera van poblando. ¿Y qué pasa con esto? Tiene una consecuencia que sí o sí va a recaer en la sociedad, de repente para mejoría. Y yo veo que sí es para mejoría, en un sentido. Por ejemplo, ustedes sabrán que muchos venezolanos, por ejemplo, muchos de los buenos venezolanos, ellos han traído, por ejemplo, vienen con una profesión, porque han sido profesionales, tienen allá el derecho de estudiar, todos son profesionales, el Estado les paga ser un profesional. Entonces ellos tienen todos una profesión y hoy en día en este tema del enfrentamiento del COVID-19, muchos profesionales médicos están brindando ayuda a estas personas para que puedan de repente poder lograr la sanidad. Entonces nos ayuda en algo. Ahora también, ¿cómo se vincula sus costumbres de ellos? Por ejemplo, ¿quién hoy en día no sabe de la arepa? ¿Quién no sabe, por ejemplo, de una tisana de agua? Porque lo hemos escuchado o porque también lo hemos probado. Entonces ya comienza nuestra cocina, nuestra comida, nuestra cultura, sus costumbres a relacionarse con la de nosotros. Es igual, nosotros, por ejemplo, que venimos de provincia, traemos ciertas culturas, ciertas creencias, ciertas costumbres y le implantamos en el lugar donde llegamos. Cajamarca, Ayacucho, Pasco, Moyobamba, todos se trasladan a Lima y traen su cultura. Y siguen propagando su cultura. Mire, eso se llama identidad. Muy bien. Entonces, vamos a darnos cuenta algo importante. ¿Dónde migran mayormente los países según las últimas estadísticas? Las personas, ¿dónde migran? ¿A qué países externos? Migran, la mayoría migran a Estados Unidos, a España, Argentina, Italia, Chile, Japón, y un porcentaje mínimo en Venezuela, también tenemos compatriotas en Venezuela. Muy bien, entonces vemos que ahí se da la migración. En conclusión del tema, la migración es un reflejo de la desconfianza a veces que tenemos los peruanos por nuestro país, ¿no? Vemos que no hay oportunidades de repente de surgir aquí, entonces ¿qué hacen? Se van a otros países donde le dan la cobertura de poder realizar. Muy bien, y poder salir adelante. Motiva entonces la búsqueda de nuevos horizontes.
ayuda a superarse económicamente, socialmente, además de muchos, ellos optan por quedarse definitivamente en el país, ¿no? Muchas personas se quedan de residencia total, o sea, tienen su residencia, pueden ir y venir porque son parte ya, hasta pueden obtener una nueva nacionalidad. Muy bien, entonces acá hay un cartelito, un afiche importante que dice, todos somos migrantes. Si tú no has migrado, o sea, si tú has nacido aquí, lo hicieron tus tíos, los padres, lo hicieron tus abuelos, lo hicieron tus bisabuelos, o lo hicieron tus tatarabuelos, o algún familiar tuyo que tiene que ver con tu descendencia. Muy bien. Ahora sí, después de haber entendido todo el tema de la migración, que es interna, qué es una migración, a qué países migran los peruanos, qué cosas positivas nos traen, por ejemplo, las personas que migran de otro lugar, muy bien, ahora te toca desarrollar las preguntas. Dice, ¿qué consecuencias ocasionan las migraciones? ¿Cuáles son las razones que llevan a ciertas poblaciones a migrar? ¿Cuáles son las razones para migrar? ¿Son razones individuales o en grupo? ¿Crees que la experiencia migratoria cambia tanto a quienes llegan como a la población que los recibe? ¿Por qué crees que se dan actitudes de xenofobia? ¿No? Que la xenofobia es el rechazo a las personas que vienen de otro lugar. Muy bien. ¿Cuál de las razones prevalece para migrar? ¿Crees que todas las razones para migrar son válidas? ¿Por qué? Muy bien. ¿Por qué han migrado las personas? Por tema económico, por su familia, porque querían mejorar, por oportunidad de trabajo, etc. Ahora te toca, esta parte es importante. Entrevista en un audio a una persona, a un familiar tuyo, y pregúntale, ¿no? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su lugar de procedencia? ¿Su ocupación? ¿Migró de manera individual o acompañado con otras personas? ¿Quiénes? ¿Cómo tomó la decisión de migrar? ¿Cómo se sentía en el tiempo en que tomó esta decisión? ¿Cuáles fueron los motivos por el cual migró? ¿Alguno de ellos fue más determinante que los demás? ¿Por qué? ¿Tuvo dudas al decirlo? ¿Por qué decidió hacerlo pese a estas dudas? ¿Qué dijeron las personas de su entorno cuando él llegó a un lugar? ¿Cómo influyeron ellas en su decisión de emigrar? Muy bien, vas a responder en este cuadrito todas esas preguntas que tú vas a plasmarle a una persona de tu familia. Así que tienes una actividad y espero que lo realices y espero tu trabajo, por favor, tu audio, y creo que vas a hacer un buen trabajo así como lo vienes haciendo. Felicitaciones y te animo a que continúes trabajando y no dejes de seguir en este proceso de estudiar para poder lograr tu propósito, para que tengas que hacer algo por tu país sin necesidad de emigrar, y si tienes que emigrar, para que quedes muy bien donde vayas.